Mentalista. Aunque Croacia es un pequeño país europeo, su historia es rica en mitología. Algunos, como la historia del primer vampiro Jur Grando, son más conocidos, pero hay otros que están en peligro de extinción. Una de estas historias es la de una criatura mitológica malvada llamada Storka. La historia de Storka comienza en la región suroccidental de Croacia, también conocida como Zagorje croata. En su forma más simple, Storka puede ser explicada como una criatura malvada sin forma determinada, aunque maléfica. Su propósito era noble, si lo miras desde la perspectiva de un adulto. Su propósito, preliminar, era asustar a los niños traviesos. Por ejemplo, si el niño era juguetón y se aventuraba en un bosque, Storka estaría al acecho en la oscuridad, evitando que el niño se perdiera. Por otro lado, Storka también residía a menudo en la casa, y sobre todo en los lugares donde uno podía resultar herido, por ejemplo, en el ático o en un pozo. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia si ignoras la advertencia? Se dice que si Storka te viera, encontraría su camino en la oscuridad, masticaría tu carne hasta los huesos y finalmente arrastraría tu alma hasta el infierno, donde te torturaría por toda la eternidad. Al final, la imaginación de un niño haría el resto al construir su peor pesadilla y darle forma de Storka. Pero cuidado, Storka no es solo un cuento infantil. En algunos cuentos el mito de Storka también se utilizó para disciplinar a los adultos. En los viejos tiempos, cuando la tecnología actual ni siquiera formaba parte de la imaginación más salvaje y las zonas rurales de la región tenían que recurrir a diferentes métodos para mantener la higiene y la salud al nivel adecuado, Storka se utilizaba para asustar a los supersticiosos. He aquí algunos ejemplos. Si la ropa de bebé se dejara fuera durante la noche, Storka los maldeciría a ellos y al niño. Si caminara descalzo sobre el suelo frío, Storka sentiría los pasos, lo seguiría y finalmente lo paralizaría. Si se saltea la rutina diaria de lavarse las manos y la cara por la noche, Storka olería la impureza y llegaría a susurrar las peores pesadillas en el oído de la noche siguiente. Cuando lo vemos hoy, Storka fue algo que probablemente salvó muchas vidas al desencadenar el miedo y agudizar los instintos primordiales. Como muchos cuentos folclóricos de las regiones rurales de todo el mundo, Storka comenzó a desaparecer una vez que perdió su propósito. La idea inicial de prevenir el daño a las personas a través de las palabras se sustituyó por un entorno más seguro y el progreso tecnológico. Con la llegada de algunas formas modernas de entretenimiento, las historias que se transmitían de generación en generación a través de reuniones sociales cayeron en el segundo plano. Hoy en día, esta joya mitológica se ha vuelto casi completamente desconocida para las generaciones de jóvenes y de mediana edad. En el año 2014, la joven escritora croata Jelena Arboj asumió la misión de presentar a Storka en su comunidad local. La historia de Storka le fue presentada por su difunta abuela. Cuando era niña, su abuela la asustaba con Storka, que, en este caso, vivía en el ático. Más tarde, asombrada por el escaso conocimiento de sus compañeros sobre su propio folclore, Jelena comenzó a escribir una versión modernizada del cuento en forma de un thriller psicológico.
sabiendo que la descripción directa de este cuento popular no pasaría a la sociedad moderna. Ella lo puso en forma equivalente metafórica, decidiendo contar la historia de Storka a lo largo del camino. El Storka moderno, como se describe en el libro, también vive en la forma de un ático metafórico, en la mente humana. La historia de Storka se cuenta a través de la historia de una joven. Era Thorin, que aparentemente sufre de esquizofrenia. Storka se presenta a través de la forma arcaica de hablar y mantiene algunas de sus características originales, como no tener una forma física, tener intenciones nobles pero alcanzar sus metas a través de métodos malvados y horribles, y venir de la mente del individuo. Desde el principio, Storka captó un enorme interés que se extendió lentamente por todas las regiones de Croacia y sus países vecinos. En el año 2016, el libro Storka obtuvo su segunda edición en rústica, y el mito fue reviviendo lentamente a través de la promoción del libro y los medios de comunicación. A medida que pasó el tiempo y Yelena comenzó a interactuar con más y más de sus lectores, salió a la luz que la historia de la verdadera Storka una vez se extendió a otras regiones de Croacia. Pocas personas se pusieron en contacto con ella para contarle su conocimiento de este mito que les fue transmitido por sus abuelos que emigraron de la región de Zagorje croata. En el año 2019, el libro Storka fue finalmente traducido al inglés y comenzó a buscar su lugar en el mundo con la esperanza de que no sea olvidado y perdido para las generaciones futuras. Yo soy el documentalista y esto fue la aterradora historia de Storka. Saludos especiales para Dinora Giovanna Yajimovic Núñez, Freddy Ramírez, Edgar MP, Roberto Ramírez, Nakamura Gamer, Yes Sinels, Freddy Vargas Calderón, Dani Jiménez, Francisco Palacios, Antonio Páez, Jorge Luis, Jesús Fire YT, Dark L Creepy Sanguín, Junku, Rodrigo García, Aries Blair, Pedro Santana Cruz Contreras Magaña, Emanuel Enrique Castillo Lainez, Antonio Pedraza, Evil Boy, Lolito Lava, Dante Spartan y Abel Santiago. Gracias y hasta la próxima.